Hola a todos y a todas. Mi nombre es Ana María Bellieli y quiero contarles que en el año 1982 y de ahí en adelante correspondió organizar administrativamente los que fueron los primeros pasos de Infocap, un proyecto que marcó mi vida, como estoy segura le sucedió a tanta gente que contribuyó a hacer ese sueño posible. Me han solicitado que relate muy brevemente cómo se gestó esta hermosa obra, y lo hago con una profunda emoción al pensar en los miles de trabajadores que hicieron de este lugar un espacio de formación, aprendizaje y crecimiento. Les comparto mis recuerdos. En algún momento de los años 80, el padre Fernando Montes, por esos tiempos provincial de la Compañía de Jesús, fue entrevistado por Raquel Correa, una periodista incisiva y valiente que desafiaba la censura tan corriente en la época. La pregunta en boga era: ¿por qué la Compañía de Jesús, con su tradición, experiencia educativa y formativa de siglos, no fundaba una universidad como lo hacían otras entidades privadas? El padre Fernando, con una visión anclada en la realidad del país de esos años, dijo: antes que una universidad, se buscará crear un espacio de formación, educación y capacitación para el mundo de los trabajadores. Y esa fue la génesis de Infocap. Como diría el padre Montes en el discurso inaugural, no hay que ser pequeños en el soñar, frase que me hace pensar en una intervención educativa potente que sea respuesta eficaz a la realidad del mundo popular, creando con libertad, creatividad, buscando recoger los saberes de las personas adultas. El nombre Infocap no es una azarosa, no es una sigla azarosa, pues en sí indica el orden en que concibe esta aventura, de aprender con otros. La formación antecede y acompaña la capacitación. El hacer toma sentido cuando se tiene conciencia del valor y de los saberes que se poseen, de su efecto restaurador, del impacto que tiene aprender en otros y es prueba de las capacidades propias. Saber ser, saber hacer, saber decir y saber participar en el mundo. Y así nace el Instituto de Formación y Capacitación Popular Infocap, la Universidad del Trabajador. En marzo de 1983, surgiendo como una respuesta concreta y socialmente comprometida, que buscaba brindar capacitación y dignidad a los trabajadores vulnerables en Chile, en tiempos muy complejos del país y siempre recogiendo el legado y la inspiración del padre Alberto Hurtado, quien sostenía con claridad y justicia que los trabajadores tienen derecho a un sitio de honor en la sociedad. Infocap fue entendido como una universidad para los más desfavorecidos que buscaban formar y capacitarse en oficios, a hombres y mujeres excluidos del sistema educativo y del mercado laboral formal. Más allá de la capacitación técnica, buscaba también generar espacios de formación social y personal, ampliando los horizontes de los trabajadores y sus familias, para que pudieran acceder a un empleo digno y mejorar esa calidad de vida. Junto a Pedro Figueroa, que debe estar por ahí, y que me ayudó a refrescar la memoria, los primeros trabajadores del Instituto de Formación y Capacitación Popular. Durante el año 1982 nos convocó a trabajar en esta nueva propuesta el padre Guillermo Marchal, quien sería el primer director. Pedro, como ingeniero, se dedicó a la preparación de los talleres de especialidades y yo como profesora a ver todo lo relacionado con temas de educación frente al ministerio y temas de secretaría. Época muy hermosa, llena de bellos recuerdos y anécdotas que hasta el día de hoy nos hacen reír. Partimos en marzo de 1983 en la calle Bernard del Mercado 780, en la comuna de Estación Central, actual Obispo Umaña. Gracias al tremendo trabajo de Pedro, quien organizó y diseñó los talleres para que fueran de una gran calidad, comenzamos con 5 especialidades: carpintería metálica, gafitería, electricidad, corte-confección y peluquería. Esa fue una tremenda misión de Pedro. Una de mis misiones, y la más importante para mí, se demoró un poquito más, pues se trataba de conseguir reconocimiento de nuestra escuela básica y eso se logró. Nació así la Escuela Básica para Adultos número 1620,
que junto con contribuir a mejorar la escolaridad, muchos hombres y mujeres permitieron a los estudiantes de los oficios nivelar estudios primarios, aumentar su escolaridad y obtener el reconocimiento de su oficio con respaldo ministerial. Lo anterior permitió a muchos emprender o insertarse laboralmente en mejores condiciones y con la impronta y la certeza de sus logros y sabiéndose poseedores de conocimientos y capacidades que no habían sido descubiertas aún. Esto lo observamos entre los hombres y las mujeres que perseveraban y seguían su sueño muchas veces postergado. En simultáneo, también comenzamos nuestros primeros talleres de alfabetización, que acogían con dignidad a aquellas personas que por años estaban invisibilizados. En sus inicios, Infocap se vinculó fuertemente con las comunidades de su entorno. Se formaron bibliotecas populares, programas de salud comunitaria, una escuela de capacitación de animadores popular y luego una escuela sindical. Los talleres acogieron a jóvenes con discapacidad, a diversidades sexuales, instalándose en campamentos, en penales de hombres y mujeres, invitando a jóvenes universitarios y a profesionales de diversa naturaleza. Esta amalgama de ideas, proyectos y personas fue fraguando lentamente y dio como fruto lo que se dio en llamar la Universidad del Trabajador, nombre que no hace referencia a su naturaleza académica, sino a la riqueza y amplitud de su propuesta educativa. Aprender un oficio implicaba el saber específico, asignaturas complementarias, desarrollo humano, cursos electivos que acercaban al arte, a la música, a la ciencia, a la literatura, al cine, el deporte, etc. Recuerdo que en diciembre del mismo año, en 1983, se graduaron 113 estudiantes en las diferentes especialidades. Esa era la primera generación Infocap. En 1990, Infocap se mudó a Departamental 440 en San Joaquín, donde permanece hasta hoy. Permítanme una reflexión personal y con esto termino. Quisiera agregar que sin lugar a duda mi vida es muy diferente de lo que habría sido si no hubiese estado desde los inicios de Infocap. Esto es el legado de muchas personas, pero ¿quién fue capaz de mirar con esa amplitud y riqueza y dar cuerpo a esa forma de concebir el proyecto educativo? Fue quien estuvo como director durante 2 periodos de 1989 a 1996 y de 1999 a 2001, Felipe Berrío, que por su rigor, por las cosas simples, bien hechas y la necesidad de ofrecer espacios formativos amplios, hermosos, ordenados, fue siempre concebido por él como un factor clave que impulsa, que estimula los aprendizajes, que crea sentido de pertenencia y tiene peso educativo. Decía que el entorno debe hablar por sí solo de lo que soñamos, para quienes buscan en este lugar oportunidades para sí mismos y para sus familias. Es muy emocionante para mí estar presente en estos 40 años de Infocap, buscando hacer un aporte al mundo de los trabajadores y trabajadoras, pero es también un desafío para proyectar el trabajo de una sociedad cada vez más compleja y diversa, que exige cambios y nuevos modos de hacer, pero que debe ser fiel a la intuición original como garantía de permanencia. Muchas gracias. Muchas gracias por esas palabras conmovedoras para comenzar este día tan especial. Inspirada en el pensamiento del Padre Hurtado, quien nos recordó que los trabajadores tienen derecho a un sitio de honor en la sociedad, Infocap nace en los primeros años de la década de los 80, en un Chile marcado por la pobreza, el desempleo y la precariedad laboral. En una época en que crecían muchas universidades y institutos profesionales, pero donde miles de familias quedaban fuera de estas oportunidades. En ese momento, la Compañía de Jesús toma una decisión profundamente humana: fundar la Universidad del Trabajador. Un espacio donde la formación fuera una llave para abrir puertas, recuperar dignidades y ampliar posibilidades. Así nació Infocap, aquí, en este campus departamental 440, que tantas memorias guarda y que hoy seguimos llamando nuestro hogar. Y también es el hogar de techo
nuestra institución hermana, que también nació desde Infocap. Han pasado 43 años desde ese impulso fundacional. En estas salas, talleres y patios que probablemente muchos de ustedes conocen, más de 45.000, repito, más de 45.000 personas han transformado su vida, su trabajo y sus proyectos familiares. Podríamos estar horas contando esta historia, pero hoy nos reúne algo igualmente de importante. Ustedes. Queremos agradecerles. Queremos agradecer a quienes en distintos momentos han hecho grande esta institución. Queremos agradecer a nuestros estudiantes y egresados, a quienes trabajan o han trabajado en Infocap, a las alianzas públicas, privadas y autoridades que confían en nuestra misión, a los ex rectores y directores que hoy nos acompañan y muy especialmente a quienes hoy nos reúnen, nuestras y nuestros ex voluntarios. Hay muchos de ustedes acá. Aplauso, aplauso. Claro que sí. Se merecen todo el honor del día. Muchos de ustedes venían después de clases a este campus, pasaban sus tardes entre salas, talleres y pasillos, acompañados por nuestros inconfundibles pavos reales, testigos fieles de tantas generaciones, y por qué no decirlo, muchos de ustedes también encontraron el amor. Sus vidas, sin duda, cambiaron al llegar aquí. Otros, aún con agendas ocupadas, agendas profesionales y familiares, siguieron entregando su tiempo, su talento y su corazón a esta misión. A todas y todos ustedes, gracias. Gracias por creer en esta casa. Gracias por creer en esta causa. Gracias por sostener la convicción de que un país más justo y más digno se construye día a día. Ahora les quiero pedir un aplauso especial, un aplauso que se sienta como un abrazo cálido, un abrazo cariñoso, como un abrazo de mamá o de alguien que ustedes amen. Porque este abrazo, este aplauso es para ustedes mismos, que son parte esencial de nuestra historia. Para continuar, quiero invitar al delegado social de obras de la Compañía de Jesús, Padre José Francisco Yurasek, y al capellán de Infocap, Padre Andrés Lira. Nos van a dirigir unas palabras. Adelante. Oye, es que cuando te dan la palabra hay que usarla, pues, así vamos a hacer aquí. Bueno, yo les doy igualmente la bienvenida aquí en mi, ¿cómo se llama esto? En la pegotina. Dice que fui ex voluntario del 1997. Yo tengo la alegría de haber conocido el Infocap ese año y de haber hecho clases de matemática. Estuve en la casita del Infocap, bueno, como tal vez muchos de ustedes. Y eso me abrió la cabeza, el corazón, y el año 2001 entré a la Compañía de Jesús. Hoy día, bueno, hace 8 años que soy capellán general en el Hogar de Cristo y también, como se ha dicho, delegado del provincial para las obras sociales, tratando de articular un poquitito lo que hacemos, ¿no? Y me puse a mirar estos libros que traje, son los catálogos de la provincia chilena de la Compañía de Jesús. Tenemos una tradición que cada año, una especie de catálogo para llamarse por teléfono, pero además aquí se indica la misión que cada jesuita tiene. Y me puse a mirar, ¿eh? Los primeros están en latín. En la década del 80 se escribía esto en latín, ¿eh? Bueno, Infocap se dice igual en latín que en castellano, les cuento. Infocap, pero dice... Y de ahí me puse a mirar quiénes han sido los que han dirigido el Infocap, y quisiera mencionarlo de alguna manera también sumándome a la memoria que hacía Anita, que agradezco mucho. Quisiera mencionar a quienes de distintas formas han pasado por aquí. Los jesuitas
Es cierto que hemos hecho grandes cosas, pero nunca solo. El mismo Padre Hurtado, quisiera yo destacar, cuando funda el Hogar de Cristo en el año 44, lo hace empujado por un grupo de mujeres a quienes les cuenta este encuentro que tuvo con una persona, les cuenta el dolor de decir, ¿sabéis que no tenemos cómo responder? ¿Cómo lo hacemos? Y la respuesta fue manos a la obra. Entonces el Padre Hurtado, nunca solo con este grupo de mujeres. Entonces, los nombres de personas que voy a mencionar, igualmente nunca solo, siempre, como decía Anita, con Pedro y con un elenco grande de otras personas, pero creo que igual es justo mencionar a quienes han dirigido el Infocap y han sido, de alguna manera, el rostro visible. El primero, Guillermo Marshall, director entre los años 84 y 85, él murió el año 2011. Después estuvo Renato Evia. Renato Evia también, algunos años, desde el 86 al 89, y en el catálogo aparecen esos años también Andrés Soto, como estudiante, vivían ahí mismo en Germán Yungue, al ladito de Bernal del Mercado, en toda la manzana, ahí donde está el Hogar de Cristo y después el santuario, y aparece al año siguiente también como estudiante Felipe Berrío, el año 88, que asume, como se decía, el año 90 como director del Infocap y hace el traslado aquí desde Bernal del Mercado, Chorrillos 3614 a Departamental 440. Los lugares, las direcciones importan porque ahí es donde uno va, ¿no? Y desde ahí en adelante mucha gente como nosotros hemos venido para acá junto con muchos estudiantes, ¿no? Después hubo una novedad también, que el año 96 se crea la comunidad Pedro Arrupe. Atrás, ¿cierto? Está la casa donde llegó a vivir el año 97 Andrés Soto, y Fernando Montes, desde el año 98, antes, desde el año 96, Andrés Soto y Fernando Montes, la comunidad Pedro Arrupe. Así que me imagino que muchos de nosotros también, junto con venir al Infocap, pasábamos a servirnos alguna cosita que nos preparaba el Padre Montes, ¿se acuerdan? Un pisquito sour, un vinito con durazno, alguna cosita así para animar la conversación. Que es importante eso, la vida se gesta en torno a una mesa también, digamos, como estamos aquí. Después llega el año 2001, Lucho Roblero, que asumió ese año como director, y ese año también estuvo Luis Palavicino, el Pala, como director académico de Infocap, así aparece, director académico de Infocap. Me gustan los nombres. Y el año 2002, duró poco el Pala, no sé, hay que ver qué es lo que pasó, porque el catálogo solo dice quién estaba, digamos, no dice ni por qué llegó ni por qué se fue, ¿no? Pero bueno, ustedes que conocen a todos estos personajes van acordándose de las historias. El año 2002 llegó también a la comunidad Eduardo Ponce, Lalo. Y desde el 2003 se va Lalo también y se mantiene Felipe con Fernando y con Lucho hasta el año 2009, que ya no hay más comunidad, se trasladó la comunidad a otras partes. Lucho Roblero sigue siendo director hasta el año 2012 y el año 2013, solo un año, fue director Tony Calleja, que también duró solo un año, y del año 2014 al año 2018 el director fue Arturo Viñó. Arturo. Y desde julio del año 2018 en adelante el director fue Alex Pizarro, bueno, y después de Alex, Danilo, que está por aquí también, y ahora Manuel, que está por ahí. Entonces quería mencionar estos nombres porque nos permiten recordar la historia con sus luces, con sus sombras, y la hemos vivido, digamos, en distintos momentos y hemos visto cómo esto de una idea inicial se ha ido gestando. Quisiera simplemente decir que estoy muy contento de estar acá, que para la Compañía de Jesús el Infocap sigue siendo una institución muy relevante, con siempre un desafío que es el del inicio, y lo decía Anita también, estar muy atento a la intuición fundacional, por así decirlo, y desde el comienzo el Infocap ha tomado esto de la inspiración también del Padre Hurtado. ¿Qué es lo que hacía el Padre Hurtado? Estar con un ojo atento a la realidad que va cambiando, con un corazón que se conmueve, y desde ahí convocar a muchas personas para con creatividad intentar transformar aquella realidad, y en particular la realidad de los trabajadores. Así que les agradezco mucho. Y ahora le quiero dar la palabra a Andrés, que está aquí, que desde hace 3 años es capellán del Infocap, para que nos cuente un poquito brevemente del momento presente y nos deje desafiados también para comprender cuáles son los desafíos que tiene el Infocap hoy. Así que muchas gracias, me llevo los libros y Andrés, la palabra es tuya.
sí, vamos a ir conversando sobre la historia, que nos presentó Anita, algo Pepe, Manuel también nos va a hablar del presente. Yo quisiera relevar una parte del Infocap que ha crecido harto. Anita lo mencionó, la escuela básica 1620, que tenía algunos estudiantes, en fin, eran 2 talleres, 20, 30 estudiantes. Y tal vez de las cosas más lindas del presente para compartir es cómo el colegio ha ido creciendo. Esta escuela básica hace unos años se transformó en colegio y el año 2020 creció hasta tener hoy día 560 estudiantes. Es una tremenda obra hoy día que ha crecido, porque hay cerca de 5 millones de personas en Chile que no han terminado el colegio, que se les pide el cuarto medio a la hora de buscar trabajo, y siempre la Compañía de Jesús, la Escuela Ignaciana, buscando dónde hay más necesidad, se encontró con esta tremenda cifra. Este año se están graduando, ahora en 2 semanas más, 260 estudiantes de cuarto medio, también 80 de octavo básico. Entre esos, por ejemplo, don Florentino, el año pasado se graduó, que es el estudiante mayor, con 79 años. La edad del colegio pasa de los 16 años a los 79 con don Florentino. Bueno, ahí está Susana, que es la directora actual del colegio, con un equipo cerca de 22 personas que trabajan. En su tiempo ocupaban el altillo ahí, un escritorio, ahora ocupan toda la biblioteca ahí arriba. Y es tremenda la experiencia de estos estudiantes que llegan al colegio, que hace 40 años lo dejaron y empiezan a vivir aquello que quedó truncado por pobreza, por ser mamá soltera, en fin. Y pueden terminarlo, y aquí son recibidos con cariño, el equipo los conoce uno a uno, hay preocupación personal. Ayer, por ejemplo, tuvimos la gala, y una gala bonita, una fiesta. Imagínense la emoción de Gladys, con 60 y algo años, que venía de gala, y le decía a sus nietos: voy a mi fiesta de gala. Así de precioso. O Hilda, que también me contaba ayer que estaba feliz, que le encantaba el colegio, que ahora terminó, que ya se matriculó en INACAP y va a estudiar enfermería, 2 años y medio, que como tiene sobre 60 años, tiene la beca dorada y entonces gratuita, y terminado eso quiere trabajar en el Hogar de Cristo. Así que, de algún modo, el Colegio Infocap va colocando sueños en grande, como el Padre Hurtado nos invitaba a soñar. En fin, es una gran experiencia del colegio. Manuel va a contar también ahora un momento más sobre oficio, que fue lo que ustedes conocieron, pero ya son cosas del pasado, cosas del presente, como este Infocap ha tenido que irse renovando con el tiempo, así como el país también ha ido cambiando. Es bonito hoy día juntarnos, esta generación diversa de gente, con este grupo de los 90 que disfrutaron mucho acá, o personas que los últimos años estuvieron de voluntarios o de instructores. Encontrarnos nos hace mucho, mucho bien. Disfrutemos este encuentro y eso, es bonito encontrarnos hoy día para celebrar estos 40 años. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por activar esta memoria emotiva, tantos recuerdos, y demostrar que los sueños sí se pueden hacer realidad y que de alguna manera Infocap ha contribuido en la realización de esos sueños. Continuemos. Desde los años 80, cuando se fundó Infocap, Chile cambió. La pobreza, el empleo y los desafíos sociales ya no son los mismos. Muchas veces nos preguntamos: ¿tiene sentido que sigamos formando soldadores o peluqueras? ¿Sigue estando vigente el desafío de Infocap? Probablemente muchos de ustedes se han hecho estas preguntas. Y en medio de la crisis de confianza en las instituciones y en las fundaciones,
estas preguntas se vuelven aún más urgentes. Para reflexionar sobre esto y otras preguntas, nos acompaña un amigo de la casa. Por favor, invito acá a Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy súper avergonzado porque después de estos testimonios de lo que dijo Anita, lo que dijeron antes, mostrar algunas cifras, por Dios que poco, pero en fin, eso es lo que me pidieron, no puedo hacer más. Así que les agradezco la invitación y creo que con los testimonios, Anita, y lo que han dicho aquí José, en fin, con eso estaríamos más que suficiente. Pero me pidieron hablar, así que voy a hablar. Entonces yo tenía como tres cosas. Uno, una pequeña introducción, después algo de las cifras que ha estado pasando con el empleo y después un tema que me preocupa mucho, que es el tema precisamente que se anunciaba, el tema de las fundaciones. Y quería partir en la introducción, gracias Benja, estamos bien coordinados aquí, nos vemos con Benja, con un par de lecturas, no los voy a latear mucho, pero creo que es bien importante esto. Y dice así: para la tradición social católica, el trabajo humano es una actividad personal, necesaria, social, y además posee una dimensión espiritual. La persona que trabaja siempre supera en importancia y valía al trabajo realizado. Miren qué interesante eso. De hecho, el trabajo es una instancia privilegiada para mostrar y hacer fructificar los dones, las destrezas, las habilidades y talentos que Dios ha regalado y que hemos cultivado durante nuestra vida. Por ello, la labor asociada al trabajo es expresión de dignidad y subjetividad de quien realiza tal tarea. El trabajo es un medio privilegiado para mostrar las destrezas. El trabajo, de alguna manera, va moldeando toda nuestra existencia y se convierte en un hacerse. En cierto sentido, disculpen, se me perdió aquí la línea, en cierto sentido, somos lo que hacemos y hacemos a partir de lo que somos. Soy carpintero y porque hago carpintería, porque hago muebles, soy carpintero. En efecto, el trabajo muestra nuestra vida personal y también nuestra vida familiar. Y termino con esta frase: no existe, en mi opinión, política pública más eficaz para terminar con la pobreza que generar fuentes de trabajo, promover el emprendimiento y cuidar a las empresas. El trabajo dignifica, genera un mejor ánimo en las personas que trabajan y mejores ambientes en la sociedad. Y aquí están algunas de esas frases, quería ponerlas aquí, y esto es una introducción que hace el cardenal Chomalí sobre un libro, La dignidad del trabajo, publicado ahora, el año 2025. Miren ahí la quinta: el trabajo de alguna manera va moldeando nuestra existencia y se convierte en un hacerse. Yo me hago carpintero porque sé hacer muebles. Yo me hago albañil porque trabajo en la cafetería, supongo que será. En fin, y el trabajo me da identidad. Creo que es una frase súper elocuente y me encanta. Yo me dedico a las políticas públicas, que diga: no existe, en mi opinión, política pública más eficaz para terminar con la pobreza que generar fuentes de trabajo. Yo creo que es una inspiración bien grande. Así que ahora vamos a la parte menos entretenida de las cifras, y aquí me estoy usando las cifras de mercado laboral del Centro de Encuestas Longitudinales. Me voy a poner medio en diagonal para no quedar con tortícoli. Entonces aquí está, como ustedes saben, los últimos años, más importante que la tasa de desocupación es la tasa de ocupación, y ahí lo que plantea este Centro de Encuestas Longitudinales, que si bien hemos recuperado la ocupación desde la pandemia, todavía estamos bajo o casi al mismo nivel del año 2010. Todavía tenemos un déficit de empleo importante que no hemos recuperado desde el año 2010.
Pásate a la otra. Ahí está la tasa de desocupación, que es el complemento de la tasa de ocupación, así que no le voy a dar mucha bola. Gracias, Benjamín. Y aquí, no, déjate el déficit de empleo. Esto es lo que ha hecho el Centro de Encuestas Longitudinales de la Católica. Ha definido, esto no está en la literatura oficial, pero ha definido como déficit de empleo, que es los empleos requeridos para recuperar la tasa de ocupación prepandemia. Esto no está en la literatura sobre empleo, pero es una forma de expresar, digamos, qué es lo que teníamos y qué es lo que por lo menos debiésemos recuperar. Entonces hay 241.000 empleos, déficit de empleo, si es que lo calculamos respecto a qué pasaba la situación prepandemia para personas mayores de 25 años y 294.000 si es que tomamos el déficit de empleo desde 15 años y más, que es como lo lleva las estadísticas el Instituto Nacional de Estadística. La informalidad laboral afortunadamente ha caído, ahí está 26% del empleo es informal, ha caído, estamos quizás inferior a las tasas prepandemia, pero no deja de ser un fenómeno preocupante que un 26% de la fuerza de trabajo esté en un empleo informal que no tiene cotizaciones de seguridad laboral. Y aquí está la expresión gráfica de este déficit de empleo. Es importante ahí ver que la segunda barra roja, el déficit de empleo más grande, segundo más grande, está en ocupaciones elementales, que es un poco el desafío que tiene Infocap. Ese es el desafío de Infocap. Cómo esas personas que no tienen capacitación pueden ir subiendo de categoría laboral. Después otro segundo déficit importante es artesanos y operarios de instalaciones. Esos son déficits de empleo que están a la fecha de hoy. Y aquí, bueno, esto es la encuesta de empleo. Si se quedan en la última línea ahí, los ocupados por grupo ocupacional, estas ocupaciones elementales han caído en proporción del empleo. Entonces, ahí hay un tema, un desafío grande que tiene que ver qué está pasando con las ocupaciones elementales. Y bueno, ahí están los promedios de ingreso, por supuesto. Los promedios de ingreso de las ocupaciones elementales son más bajos que los ingresos en la tercera línea de abajo para arriba, los artesanos y operarios de oficios y los operadores de instalaciones, maquinarias y ensambladores. Entonces ahí de nuevo hay un desafío para Infocap que está bien importante, que es saltar de ocupaciones elementales a artesanos y operarios en oficio. Claramente significa una mejora en los ingresos para esas personas, y para qué decir saltar de ocupaciones elementales a operadores e instaladores y maquinarias y ensambladores, significa un salto importante en términos de sus ingresos, esto según la encuesta suplementaria de ingresos del INE. Entonces, esto para no hacerlo tan latero, no sé si se les ocurre, ¿qué leen ustedes de estos gráficos? No sé si me pueden ayudar, esto debiera haberlo dicho. ¿Qué leen de estos gráficos? ¿Alguien me puede decir alguna conclusión de estos gráficos? Yo las tengo hechas, por si acaso, no se asuste. Pero ¿alguien me quiere ayudar? ¿Qué concluyen de estos gráficos? ¿Alguien que se quiera tirar al agua? No, se requiere mucho apoyo a las personas de... Perfecto, esa no la tenía, que era obvia, gracias. Dale, Roberto. Bueno, claramente por el déficit que tú dices hay de las labores elementales fundamentales. Perfecto. Esto no es un interrogatorio, no es un examen a viva voz. Pasemos las ideas fuerzas que yo había puesto, que eran bastante más obvias. Así que agradezco los aportes de ustedes. La tasa de ocupación todavía es inferior a los niveles de prepandemia, y esto es lo que se ha llamado la emergencia laboral. Puede que esto tenga un uso político, da lo mismo, pero claramente tenemos un desafío en el empleo.
y particularmente en las capacitaciones, en las ocupaciones de bajos niveles. La tasa de desocupación es superior a los niveles prepandemia, el mercado laboral. Esto es un tema bien preocupante, que no lo mostré, por supuesto. El mercado laboral aún no recupera la situación prepandemia en contraste a lo que ha pasado en otros países de la OECD, a lo que ha pasado en América Latina. Y hay un déficit de empleo fuertemente en lo que estamos llamando ocupaciones elementales. ¿Qué pasa con ocupación y pobreza? Aquí viene la cifra de la CACEN. Como ustedes saben, la CACEN 2024 va a salir próximamente en enero. Si ustedes ven ahí el primer decil, el 10% más pobre, las tasas de ocupación es preocupante porque el año 2006 la tasa de ocupación del 10% más pobre era 30%. Y el año 2022 la tasa de ocupación era de un 19%. La tasa de ocupación del 10% más pobre ha caído. Y por otro lado, vemos la tasa de ocupación del 10% más rico ha cambiado de 73 a 84. La brecha en la tasa de ocupación entre el 10% más pobre y el 10% más rico ha caído en el tiempo, que eso es súper preocupante. Ahí está la tasa de desocupación, si se fijan en el panel derecho son hombres, somos hombres, y al otro lado, al lado derecho, al lado izquierdo mío, y al lado derecho está la tasa de ocupación con mujeres. Claramente hay un repunte en la tasa de ocupación de las mujeres por deciles, pero todavía está muy baja la tasa de ocupación de mujeres, que es un 15% en el primer decil, digo, al año 2022, no tengo un puntero, así que pues, no sé si me están siguiendo con las cifras. Y el diferencial, la brecha entre la ocupación de mujeres del primer decil, del 10% más pobre respecto del décimo decil, es increíblemente fuerte. Y ya vamos a ver, y ustedes seguramente lo saben, cuáles son los factores que dificultan el empleo de la mujer. Y ahí están las tasas de desocupación, que me las voy a saltar, de hombres versus mujeres, las tasas de desocupación que de alguna manera es el complemento de la tasa de ocupación. Entonces, ideas fuerza bastante obvias. ¿Alguien se atreve a decir alguna conclusión? Esto se supone que es interactivo. ¿Alguien se atreve a decir algo? Sin temor, a ver si al estilo de José me sacan de las respuestas preconcebidas que tengo. La conclusión fuerza, sino una reflexión de qué manera los que estamos acá, a los actores de la academia, públicos, privados, podemos armar un ecosistema para apoyar a reducir esto, porque el Estado solo no puede, ningún actor solo puede, y finalmente el ecosistema es el que puede generar una política pública que genere un cambio de verdad en la vida de las personas. Ya, te fuiste a la conclusión final de la presentación, pero me alegro, ya estamos adelantando las conclusiones. Las mías son más estadísticas, bastante más fome, así que te agradezco. Hay una fuerte brecha ocupacional por decil, más de 4 veces la tasa de ocupación del 10% más rico respecto al 10% más pobre. Hay un aumento de la brecha ocupacional por decil, hay por supuesto una brecha ocupacional entre hombres y mujeres, y hay una fuerte brecha ocupacional entre hombres y mujeres en el primer decil. Así que te agradezco. Hicimos nosotros también un pequeño estudio sobre qué pasa con los migrantes y empleo, que es un foco en el cual ha estado Infocap. Entonces ahí identificamos ciertos perfiles, léanse ahí la línea 2, el 1 es listo para trabajar, que son personas desocupadas con experiencia, educación media o más y sin barreras. Después el 6 está ocupado, pero con intención de cambio. Y el 2 es lo que llamamos listos para habilitar, que son personas desocupadas con disposición, pero con baja educación o experiencia o barreras, o falta de experiencia o barreras. Y aquí está el gráfico, ahí vemos que buena parte de los migrantes
están listos para habilitar, pero le falta este pequeño salto que puede ser de nuevo el espacio de Infocap. Una pequeña capacitación, una pequeña formación, un pequeño, o a lo mejor no tan pequeño, un empuje para que ese migrante pueda saltar al mercado del trabajo. Y ahí está en escrito las barreras de empleabilidad para cada uno de los segmentos. Y si se fijan aquí en el segundo bloque, aquí a mano izquierda, listos para habilitar, un 55% de los listos para habilitar requieren de más capacitación o habilidades específicas. Entonces, Idea Fuerza ya me lo voy a saltar porque nos engancharon mucho con el Festival de Viña, así que, pero déjame ponerla, déjate la conclusión, Benjamín. Capacitación es la segunda causal de dificultad para encontrar empleo, para los migrantes. Esto nos estamos refiriendo solamente a los migrantes. Capacitación es la segunda causal de dificultad para encontrar empleo. Y ahora la ENADEL, que es una encuesta que hace el Ministerio del Trabajo de la demanda por empleo. Esto es bien interesante porque es una muestra grande y ahí hay cerca de 35.000 empleos que no se pueden ocupar. Hay demanda por trabajo, pero no se produce el encuentro entre oferta y demanda, por así decirlo. ¿Y cuál es la causa de ese no encuentro entre oferta y demanda? Vean la primera barra arriba. Candidatos sin competencias o habilidades técnicas requeridas, casi un 34%. Aquí hay demanda por empleo, son como 35.000, pero esas personas no pueden optar esos empleos. ¿Y cuál es la principal limitante para no encontrar empleo? Candidatos sin competencias o habilidades técnicas requeridas. Y después hay otras condiciones, falta de postulantes, etcétera, etcétera. Y ahí están las competencias, lo comentábamos en la mesa. Es interesante que las competencias requeridas, en primer lugar, competencias técnicas, ¿no es cierto? Quiero tener este curso de electricidad, pero en segundo lugar son competencias actitudinales, conductuales, emocionales o valóricas. Y eso también refuerza un poco la dualidad de aprendizajes que hay que entregar. No es solo el aprendizaje técnico de electricidad, de cafetería, sino que en segundo lugar aparecen estas competencias actitudinales, conductuales, emocionales y valóricas. Entonces, la falta de competencias técnicas es la primera causal para no llenar vacantes. Ojo, estamos en una crisis de empleo, hay poco, están 8,8% de desempleo, no estamos llegando a los empleos prepandemia, pero hay vacantes. Y esas vacantes no se llenan porque la primera causal es la falta de competencias. Y las competencias socioemocionales no es tan importante, es la quinta causal en base al gráfico primero. Eso. Entonces, eso les quería poner sobre marco. Y segunda cosa, si es que les da la paciencia, nosotros hemos estado trabajando bastante en el tema de las fundaciones y organizaciones sociales. Y como ustedes pueden saber por la prensa, lamentablemente está, porque es una herida que está sobre la mesa, el famoso caso Convenio. El famoso caso Convenio que partió en Antofagasta. Afortunadamente, creo yo soy un defensor del trabajo de las fundaciones. El caso Convenio está bien encapsulado en 4 o 5 fundaciones, que es la que estamos siguiendo en la prensa. En total deben de ser 50 las que están judicializadas, pero en el país hay 35.000 fundaciones. Entonces, ojo, entendamos el universo, y esto no desmerece que los hechos que han habido de fraude al fisco y todo lo demás son gravísimos, pero en el fondo, en el universo de las fundaciones, la gran mayoría sigue haciendo su pega y empujando sus causas adelante. Aquí hay una encuesta que es vieja, pero me importa presentarlo porque compara qué pasa con la reputación de las instituciones, y lo que está marcado en esa celda roja es qué ha pasado con la reputación de las organizaciones no lucrativas, las fundaciones, y ustedes ven que entre el año 2022 y 2023
cae la reputación de las fundaciones en casi 20 puntos. Yo me dedico a estudiar el tema de las fundaciones y me ha pasado, que me da un poquito de rabia, bueno, yo trabajo en la universidad, pero yo salgo a defender a las fundaciones y la gente te dice, ah, tú eres de aquellos, como que si uno fuera ladrón por el hecho de colaborar con una fundación. Entonces, nosotros hicimos una encuesta este año a 268 directores y directoras de fundación y aquí estamos graficando cuán de acuerdo o muy de acuerdo. Entonces, estos son los directores de las fundaciones, dicen la cobertura mediática que hay en torno a las fundaciones es negativa, un 77%. Hay menor valoración y reconocimiento del aporte de las fundaciones, 72%. Hay mayor burocracia empresarial para la asignación de fondos, etcétera. No voy a presentar esa pregunta, pero es bien impresionante, lo voy a mostrar ahora. Hay, como lo mostraba en la primera lámina de esta sección, ha aumentado exponencialmente, diría yo, la desconfianza hacia las fundaciones y paradojalmente hay un tema de los aportes del Estado, pero lo que más reclaman las fundaciones es que las donaciones han caído. Ojo, esto es interesante, yo me voy a concentrar más en qué pasa con los aportes del Estado, pero lo que más reclaman las fundaciones que ha caído, paradojalmente, son las donaciones. ¿Por qué? Porque se ha generado este clima de desconfianza. Entonces, si yo dono una fundación, a ver, impuesto interno va a estar más encima mío, tendrá alguna sospecha. ¿Puedo yo verme involucrado como empresa si es que dono de que hay alguna especie de triangulación? Entonces mejor no dono nada. Y es bien impresionante eso. Eso no está en mis gráficos ahora. Como ustedes saben, o pueden no saberlo, Chile es un caso bien excepcional en el contexto latinoamericano porque nuestra estructura de financiamiento de las fundaciones se parece más a la de los países desarrollados. Más o menos un 45% del financiamiento de las fundaciones en Chile proviene de aportes del Estado, porque efectivamente las fundaciones hacen una pega muy importante para el país y por eso que el Estado lo reconoce y les aporta dinero. A lo mejor en otros países un CENSE, un Ministerio del Trabajo, quisiera hacer lo que hace Infocap. En Chile, por alguna razón histórica, el Estado ha dicho, prefiero que esto lo haga un Infocap y le transfiero recursos de alguna manera, probablemente no financian toda la operación, pero ayudan a financiar parte del trabajo. Entonces, de estas 268 fundaciones, un 56% sí tiene una colaboración con el Estado, a través de convenios, subvenciones, transferencias, etcétera. Y miren lo que viene ahora, esto es súper preocupante. Las siguientes preguntas buscan conocer si su organización ha presentado alguno de los siguientes problemas en torno a la colaboración que realiza con el Estado. Entonces, un 51% de las organizaciones dicen que hay licitaciones o fondos concursables o convocatorias que se hacían regularmente y no se han convocado. Esto es información 2025. Un 49% dicen que hay rendiciones que no han recibido respuesta en el tiempo estipulado. O sea, yo rendí la plata y por alguna razón está entrabada la situación, nadie se atreve a poner la firma y la plata no me llega. Un 47% dicen que los ingresos no se han transferido de acuerdo a los plazos comprometidos. Y este 40%, no las voy a leer todo para no aburrirlos y aburrirlas, es un 40%, esto es muy preocupante, no se presentó a licitación, a fondo concursable o convocatorio a la que se presentaba regularmente. Esto lo hemos discutido, perdón que me salga del foco de Infocap. En el Servicio de Protección de Infancia, solamente un tercio de las licitaciones que se convocan llegan oferentes. 2/3 en las fundaciones se aburrieron. No quiero colaborar con el Estado, me pone demasiadas trabas, la plata no llega, y si es que llega, me ponen no sé cuántas condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, es realmente muy, muy preocupante. En fin, considerando el escenario actual,
que enfrenta su fundación post caso convenio en cuanto a su relación con el Estado, qué tan de acuerdo está con estas afirmaciones, el control burocrático del Estado aumentado. Ojo, esto yo lo entiendo, yo he conversado con gente de la Dirección de Presupuesto, he conversado con gente que está en los servicios, hay temor por parte de los funcionarios medios, sobre todo el gobierno con justa razón ha reglamentado parte de estas cosas porque no quiere verse más involucrado o no quiere verse dañado por el caso convenio y a través de la ley de presupuesto ha puesto varias indicaciones bien precisas sobre las transferencias, pero el funcionario medio tiene miedo de firmar esta rendición de cuentas, tiene miedo de firmar un convenio porque ya está en el ambiente esta situación de desconfianza. Lo dejé en baja porque esa es la última lámina. Voy a tratar de subir el ánimo y decirles, volvamos a la presentación de Anita. Aquí lo que los motivó a ustedes, al padre Fernando y a todos ustedes, no fueron la disponibilidad de recursos del Estado. Lo que los motivó a ustedes fue un desafío imposible quizás en los años 80, que era que había mucha gente que necesitaba esa capacitación. Ese desafío, esa capacitación en oficios sigue siendo vigente a pesar de las adversidades. Tenemos un déficit de empleo y tenemos incluso hay oferta de trabajo que no se puede tomar porque faltan esas capacitaciones. Entonces, quiero dejarlos en alto, el desafío está ultra vigente y lo que motivó probablemente al padre Fernando y a todos ustedes como voluntarios y voluntarias no fue saber si es que el censo se iba a poner con lucas o no. Lo que los motivó fue un poco lo que yo mostraba. Si una persona que está en una ocupación simple puede saltar a una ocupación con oficio o con una cierta calificación, puede prácticamente duplicar sus ingresos. Así que los invito a seguir en ese desafío. Muchas gracias, Ignacio, por toda tu explicación, las estadísticas. La verdad es que nos quedó el tema súper claro. Y la invitación es a motivarse y a seguir con el desafío. Claro que sí. Ahora tenemos una sorpresa. Nos enviaron unos saludos, así que, señor director, corre video. Querida comunidad de Infocap, desde el Santuario del Padre Hurtado les envío un abrazo grande en este aniversario 40 y especialmente un saludo para las voluntarias y voluntarios que pasaron por Infocap, que ojalá este encuentro sirva para reconectarse y seguir soñando juntos, trabajando y construyendo juntos un Chile más solidario y mejor. Un abrazo grande. Hola, soy Alex Pizarro. Tuve la alegría de acompañar a Infocap como director hace algunos años y hoy quería simplemente decir gracias. Gracias por el tiempo, la energía, el cariño que han puesto ustedes al servicio de tantas personas. Que estos 40 años sean también un momento de celebración, de memoria agradecida, también para renovarse y seguir sirviendo mejor. Miren que sigue haciendo falta. Un abrazo grande y muy buen encuentro para todos. Hola, soy Danilo Núñez Izquierdo, actual subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y tuve el honor de haber sido director ejecutivo de nuestro querido Infocap entre los años 2021 y 2023. Quiero mandarle un saludo a todos los voluntarios y voluntarias que trabajaron, estuvieron junto a nuestros estudiantes por décadas, desde la creación de nuestro primer rector, Guillermo Marchal, hasta el día de hoy. Es muy importante reivindicar todo el trabajo que ustedes han hecho, porque eso le hace muy bien a nuestro país. Generar capacitación en oficios es un rol muy importante, no solamente durante los años 80, 90 y 2000, sino que actualmente, porque nos jugamos mucho en nuestra sociedad, en el bienestar y en el bien común, con las nuevas generaciones que tengan posibilidad de trabajar y en oficios, qué mejor que ello, porque va generando trabajo por un lado y por otro lado también dignidad, que es el objetivo de nuestra institución. Hola a todos, soy el padre Juan Cristóbal Beitía, provincial de la Compañía de Jesús en Chile. Quiero saludarlos a todos ustedes, voluntarias y voluntarios históricos de Infocap,
que nos han ido ayudando durante estos 40 años que celebramos a cumplir nuestra misión. El aporte de ustedes ha sido fundamental. Quiero invitarlos a que este sábado también nos ayuden a proyectar la Fundación hacia el futuro. Contamos con sus ideas, con su entusiasmo, con su experiencia. Que tengan una muy buena jornada. Queremos conversar ahora con el director ejecutivo de InfoCap, Manuel Ureta Viviani, quien nos ayudará a despejar algunas preguntas claves. ¿Por qué ya no tenemos voluntarios? ¿En qué está InfoCap hoy? ¿Y qué desafíos enfrentamos como institución? Además, Manuel va a moderar una actividad que vamos a tener a continuación, nos vamos a activar un poquito. Así que, don Manuel, por favor, adelante. Hola, antes de partir agradecerles a todos y a todas por estar acá. Es muy bonito para nosotros ver tanta gente que no nos habíamos conocido, pero que fueron parte tan importante de esta institución. Y antes de partir, quiero darle un aplauso al equipo de InfoCap, agradecerles por toda la organización, de verdad se ha sacado la mugre para sacar adelante este evento. Y bueno, yo soy ahora el actual director ejecutivo de InfoCap, de esta larga historia que conversaban, y también el segundo laico. Hay un cambio también en cómo quienes hoy día están tomando un rol de dirigir esta institución. Me acompaña un capellán, Andrés, que me acompaña en darle el sello social, pero para nosotros los laicos también es un súper desafío tomar una institución que tiene una tradición, una historia tan épica, tan importante, de ahí como contaba Anita, de cómo surgió todo esto, que en verdad es una responsabilidad grande, pero muy linda, y consideramos de que esta misión está muy vigente. Y yo quiero hablarle un poquito, en pocas palabras, de en qué estamos y qué desafíos está InfoCap. Me imagino que muchos han escuchado, o tal vez poquito, pero un poquito darle un refresh de en qué estamos. Ahí está la pregunta, ¿por qué es importante InfoCap? Yo creo que aquí cada uno puede armar su respuesta. Nosotros trajimos un par de luces, pero nosotros como institución, y creo que es súper bueno como posicionarla dentro del mundo de la educación. Hay dos grandes ministerios en Chile que se dedican a la formación, educación de las personas. Está el Ministerio de Educación, por un lado, que suena mucho más intuitivo, que tenemos la educación escolar, parvularia escolar y educación superior, y su core, su corazón está en eso, viven para eso. Y por el otro lado está el Ministerio del Trabajo, que tiene un servicio, que es el SENSE, que tal vez no es su core, no es su corazón, pero está dedicado al mundo de la capacitación, que es un poco diferente al mundo de la educación formal, como se dice. Y nosotros convivimos con esos dos mundos. Tenemos un colegio para personas jóvenes y adultas. Hoy día hay 600 personas, el próximo año crece este colegio, estamos sacándole punta a eso. Y por el otro lado tenemos todo el mundo capacitación, que es lo que más se conoce en InfoCap, que es el mundo SENSE. ¿Y por qué es tan importante? Porque en este ecosistema, en estos dos mundos, la educación para adultos y el mundo de la capacitación, InfoCap es un bicho raro. Es un bicho raro. Nosotros, este es un campus para personas que muchas no tienen cuarto medio. Y no hay muchos de estos lugares en Chile. Por eso es tan importante, y aquí pongo, que es lo importante de cuidar esto. Porque parte de, yo digo que InfoCap es un bastión que hay que cuidar porque es una señal y un modelo que inspira también al sistema de cómo las personas deberían ser capacitadas. En el mundo de la EdTech, el 95% de la EdTech en Chile, que son 1.500, son unas consultoras, que pueden hacer muy buena pega, pero no son instituciones creadas como con un fin profundo pedagógico. En cambio, InfoCap sí, es un campus donde vienen los estudiantes y tienen un proceso que es un poco más, que va un poco más allá de una consultora o tech, que es como hoy día el ecosistema funciona por distintas razones. También existimos para darle señales al sistema, decir, oye, acá, así es como debería ser así es como el país debería formar, capacitar a personas. Y eso hay que cuidarlo, yo creo que es súper relevante, por lo poquito que hay de esto. Somos poquitas instituciones. Por ejemplo, está Cristo Vive, Romanos 12, estamos nosotros, y bueno, y en Chile hay alrededor de 50, 60 instituciones que de verdad cumplen un rol
más formativo, pedagógico, con una experiencia un poco más transversal. Y por el otro lado, al tener esto, tenemos también un llamado, y creo que la Compañía de Jesús siempre se lo ha puesto como un desafío, creo yo, no puedo hablar por la compañía, que es también poder ser una voz, de poder hablar con la política pública, de poder señalizar a los tomadores de decisión cuáles son las oportunidades, los desafíos, dificultades que tienen estas instituciones para poder lograr estos objetivos. Y más o menos, ¿cuántas personas estamos atendiendo en Infocap? Son 2.000 historias, son 2.000 personas. 1.500 personas por el lado de oficio en promedio, que salen con un oficio de acá, no son formaciones de cursos de 20 horas de Excel, sino son oficios de una persona que te toman de cero, por decirlo de alguna manera, en un oficio y te transportan a un lugar donde tú tienes las competencias para salir al mercado laboral. Y 500 personas hoy día están en colegio, un poco más de 500 personas, que es un colegio que ha ido creciendo, que cumple una labor también muy, muy relevante. Y nuestro llamado, si queréis pasar una adelante, y aquí, estas son unas láminas que reciclamos de nosotros en mayo, que es el mes del trabajo, nos pusimos como desafío de Infocap de cumplir nuestro rol de ser una voz. Y convocamos a todos los candidatos presidenciales y tuvimos un encuentro de contarles en qué está esto, y quiero también compartirlo a ustedes. Pero en Chile 1 de cada 3 personas no tiene cuarto medio, es decir, la educación superior no es un camino, no es un camino. Y de repente nos olvidamos que son 5 millones de personas, y si nos vamos a los segmentos donde atiende Infocap, son 2 de cada 3. Y como país, y yo escucho poco la conversación de qué hacemos con 5 millones de personas que no tienen cuarto medio, cómo le entregamos herramientas. Y de repente siento que se ve como bueno, costo hundido. Y yo creo que no deberíamos verlo de esa manera. Y Infocap no lo ve de esa manera. Y es por eso que hoy día somos de los pocos colegios en Chile especializados en personas jóvenes y adultas. Hay muchos establecimientos que imparten esto, pero lo hacen como el tercer ciclo, por decirlo de alguna manera, tercera jornada, perdón, la tercera jornada, la de noche. Pero no tienen equipos, no tienen intervenciones exclusivamente dedicadas para esto. Y nosotros sí, y nos preocupa. Y el foco en las políticas públicas. Aquí trajimos un gráfico que no se ve la línea amarilla. Es una señal lo que queremos mandar. En los últimos 20 años se ha hablado muchísimo de educación. Muchísimo, muchísimo. Pero yo nunca he escuchado que se hable de la capacitación o de las personas que no tienen escolaridad. Y yo la cuña, y se las comparto, que digo que Infocap habita dentro de este mundo educativo, somos el patio trasero. Nadie ha hablado en los 20 años de la capacitación de las personas que no tienen cuarto medio. Yo no lo he escuchado. Yo varios años trabajando en educación, nada. Y hoy día lo que escuchamos, y no digo que la gratuidad de educación superior no sea importante, pero si se invierten más de 2.000 millones de dólares al año en gratuidad y para la formación en oficio, 30. 30. Es decir, de 100 pesos, 1 peso cae a la formación de oficio. 99 a educación superior. Y como les decía, no es que esté mal, pero obviamente eso te habla de un desbalance, de una necesidad latente y potente que está en la sociedad. Y también, como decía Ignacio, es decir, estamos con un superávit de profesionales y un déficit de personas con oficio. Es decir, también mirando como la política pública laboral, tampoco es como un contrasentido. Yo creo que fue tal vez decisiones más clientelares, la fuerza y de la capacidad de organización que tienen las universidades también, de poner voz. Pero acá no, po. Son instituciones desarticuladas. ¿Cómo juntamos voz? Es súper difícil, no tiene mucha voz este tema. Y el alcance de políticas públicas. Si miramos a la persona entre 18 y 24 años, un quinto tiene acceso a gratuidad. Y excelentes, pero 3 de cada 1.000, un 0,3 acceso a capacitación. Y obviamente tenemos como que hacer y parte de lo que hace Infocap es poner ese llamado arriba de la mesa. Y muestro esta cifra porque nosotros habitamos este ecosistema y obviamente cumplimos un rol de fundación de primer piso y formamos personas y capacitamos. Pero si no miramos la política pública y a la compañía le preocupa también de cómo podemos que esto le llegue a más gente, es inevitable no mirar estas cifras y preguntarnos, churra, ¿cómo las ponemos arriba de la mesa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo armamos un debate en torno a esto? Vale. Y también contarle un poco quiénes son los estudiantes de Infocap. Sé que
es muy estadístico esto, pero en poco rato trajimos algunas cifras. La gran mayoría son mujeres, casi el 60%. Más de un tercio no tiene cuarto medio. Es decir, esta es la única tipo de institución que es una vía para poder dar un paso adelante en relación a la formación de competencia. El 80%, 4 de cada 5 son jefes de hogar o jefas de hogar. La gran mayoría pertenece al tramo más bajo del registro social de hogares, que es el 40%, que es casi el 85% de las personas. Y también, y acá yo creo que es súper relevante, el promedio de edad que nosotros atendemos es 36 años. Es decir, no son personas de 18 recién egresadas. Estas instituciones no son para personas que salieron recién del colegio. Hay, por supuesto. Pero son personas que, uno, cumplieron labores de cuidado. Dos, personas que necesitan reconvertirse. Entonces, tenemos un segmento que hoy día el sistema educativo no atiende, que es un segmento que está ya en una edad más adulta, más avanzada. Y en promedio son 35, 36 años. Y el cuadro de la derecha también es contarle que Infocap está muy vigente. Cuando nosotros abrimos postulaciones y no hacemos publicidad por las redes sociales, no pagamos por publicidad, usamos solamente nuestras redes sociales y nuestra capilaridad territorial, para un cupo de un oficio llegan 10 postulaciones. 10. Y nos encantaría tener fondos para poder llegar a las otras 9, pero esto te habla también de que hay una demanda, hay una necesidad, pero hay muy pocos fondos, más todos los cuestionamientos de las fundaciones, que hace imposible que ese gráfico tenga más personas pintadas en azul. Muy difícil. Y dificultades, bueno, aquí les voy a compartir algunas, y quiero aquí también compartirles que este año, a principios de año, se cerró la sede de Bio Bio, una lástima enorme. Y la razón es financiamiento. Uno, por la prioridad de la política pública, que no hay financiamiento, y lo segundo es también por las dificultades que en torno a las fundaciones. Entonces, imagínense el esfuerzo que fue armar esta institución allá en Concepción. Enorme. Y estas instituciones no existen. Y no porque se vaya una, va a llegar el mercado y va a haber otra. No, porque estas instituciones no son lucrativas, no son instituciones que sean un negocio. Y lamentablemente se tomó esta decisión para poder seguir con vida y este bastión, esta señal, este Infocap pueda seguir, al menos en la región metropolitana, vivo y funcionando. Y fue una decisión bien dolorosa. Así que es bueno compartir. ¿Y hacia dónde vamos? Y Infocap va a abrirse a trabajar con muchas más instituciones que solamente el Estado Sense. Hubo una temporada que trabajamos muy de la mano con el Sense, pero cualquier institución que trabaja con un gran mandante también queda expuesta, es riesgoso, y por el otro lado hay muchos más que quieren cumplir este desafío. Entonces, nuestro llamado hoy día, y lo que estamos es, cómo Infocap trabaja con otros, con empresas, organizaciones de la sociedad civil, también el Estado, otras instituciones del Estado, para lograr el objetivo al que estamos llamados. Y no es solamente Sense, es muchas instituciones. Lo segundo también, ¿cómo podemos incidir? Y seguimos incidiendo, y colocándole voz a este tema, el patio trasero de la educación, como le decimos, es llegando a los tomadores de decisiones. Y es difícil, porque también tampoco tenemos un equipo acá de incidencia, lo hacemos todo un poco como artesanalmente a mano, ¿no? De poder llegar y armar charlas charlas minutas con los tomadores de decisiones y contarle, oye, estas son las cifras, ¿qué vas a hacer tú en tu propuesta de gobierno? Porque cuando un gobierno se sienta y no tiene clara su hoja de ruta el día 1, probablemente no van a pasar muchas cosas porque la demanda va a ser tan grande por otras cosas que poner temas nuevos va a ser difícil. Entonces, ¿cómo esto lo ponemos arriba de la mesa? Lo otro, haciendo crecer un proyecto precioso que es el colegio. Hoy día estamos llegando casi 600 personas. El próximo año va a abrir más oferta. Y también ponerle voz a este tema, que tiene poca voz. Yo creo que se escucha poco que en Chile hay 5 millones de personas que no tienen cuarto medio.
Y yo creo que ojalá pues, todos podamos repetirlo a muchas otras personas, porque es algo que cuando uno lo escucha, dice, vaya, se nos olvida ese que este es el país donde vivimos y ¿qué hacemos? Y también, y parte del por qué están acá, es que Infocap tuvo una vida, en su vida tuvo algo muy lindo, que es ser un espacio de encuentro, que también siento que es algo que los jesuitas promueven mucho, encontrarnos con otros, bidireccionalmente. Y acá pongo una foto que me llegó por un grupo de WhatsApp que es bien vintage, pero uno la ve y dice, vaya, porque aquí se ve un montón de personas muy jóvenes, universitarias, muy comprometidas, pero también las reglas del juego cambiaron. Infocap no dejó de hacer voluntariado porque dijimos, nuestro rol de puente no es relevante, es porque también se cambiaron las reglas. El CENSE prohibió de que universitarios fueran profesores, por distintas razones, y hoy día tú puedes ser profesor solamente si perteneces a un registro especial y que es más burocrático, más complejo, entonces obviamente dificulta. Y por el otro lado llegó la pandemia, y en la pandemia estas instituciones quedaron en una situación muy precaria, porque como no somos un derecho y tampoco funcionamos online, claramente eso afectó enormemente, uno, las finanzas, la sostenibilidad, pero también la continuidad del contacto con personas. Y se fue yendo del proyecto educativo. Y parte de la conversa, de por qué está convocado acá, es de cómo nuevamente Infocap puede volver a conectarse con otros y cumplir este rol de puente. Y para eso vamos a tener una dinámica. Hay unas fichas, hay unos moderadores en cada una de las mesas, y para reflexionar y conversar ciertos temas y también tener como esta visión de ustedes. Nosotros también aquí estamos saliendo a preguntar a otros qué es lo que ven en preguntas que nosotros creemos que son difíciles de responder y donde necesitamos la visión de otros. Así que, muchas gracias. Están todos muy concentrados, pero queremos 3 mesas que quieran compartir sus ideas. Y después va a haber un café en el parque donde todos van a poder seguir conversando para que estén tranquilos. Bueno, mi nombre es Caterina Calderón. Yo fui voluntaria hace algunos años atrás y bueno, me quedé también con ganas de seguir acompañando, y una de las ideas que propuse fue justamente a raíz de lo que comentaban, que la malla curricular quizás no era tan atingente como las empresas eran lo que necesitaban. Es un involucramiento mayor con las empresas, ya que ellas vinieran a decir qué necesitan, qué competencias y habilidades necesitan que nosotros fortalezcamos, yo digo nosotros porque me siento parte de Infocap, que fortalezcamos en este ambiente, en estas personas que estamos capacitando. Y lo otro también, que hay muchos voluntarios como yo que nos quedamos con gusto a poco y queremos seguir colaborando, y nos parece muy primordial el tema de las mentorías 1 a 1, ya sea para línea de emprendimiento como para línea de formación profesional, que nosotros estamos dispuestos, por lo menos aquí varios en la mesa, a donar nuestro tiempo para mentorear a una persona que lo requiera. Eso. Hola, buenos días, buenas tardes creo ya. Bueno, nuestra mesa entre ex trabajadores, fundador de Infocap y Pablo Longueira, pensamos en primero una idea fuerza, es que la misión está muy vigente por todas las razones que se expusieron en términos de la cantidad de personas sin educación propia como para poder emplearse de buena manera, como también porque las prioridades del país han estado en otros caminos. Y en una época como hoy, donde hay nuevos saltos tecnológicos, etcétera, las brechas se pueden ir ampliando mucho más entre quienes trabajan, y en ese sentido es una misión plenamente vigente. ¿Cuáles eran los puntos como para poder seguir? Que el diálogo fue un poco cruzado. Respecto al voluntariado, ¿cómo? Sí, sobre el voluntariado, estuvimos conversando que ha sido una lástima que el reglamento de los mismos programas haya impedido continuar con una lógica de voluntariado docente como la que tuvo históricamente Infocap, pero que eso
necesariamente debe ser superado para poder volver a traer personas que comprendan a Chile desde la perspectiva de poder, ¿cierto?, entender cómo funciona la vida de alguien que trabaja en condiciones precarias, poder participar de la educación para poder tanto formar a otros como también, ¿cierto?, aprender de sí mismo. Y respecto a las alianzas, claro, hablamos algunos temas que tienen que ver con post-caso convenios. Una posibilidad es no tomárselo a la defensiva, sino que salir con más fuerza, ¿cierto? Son como instancias donde uno debiera defender lo que hace con fuerza y no actuar como si uno estuviera incriminado. En ese sentido creo que hay una idea interesante como de contraataque, y que también debe ir reforzada con alguna estrategia de transparencia, de compliance, que hoy son como canon en el mundo de la colaboración público-privada, etcétera, y creemos que ahí Infocap tiene buenas herramientas para poder plantear nuevas formas de confianza en la colaboración y así. Sí. ¿Algún agregado, no? Buenos días, mi nombre es Víctor Badraco, soy psicólogo, fui profesor voluntario durante algunos años, 3, 4. A ver, me obligan, yo le tengo fobia a los micrófonos, pero no me creyeron. A ver, nos enfocamos en 2 puntos centrales, ya, porque cuando uno se adentra en un solo punto podemos tener para un seminario. Por lo tanto, no vamos a profundizar mucho más allá de algunas de las cosas que ya han dicho. El tema de Sense genera un lineamiento, un encorsetamiento muy grande en lo que ha sido históricamente la labor de Infocap. Creemos que habemos muchas personas que podríamos querer trabajar, seguir siendo voluntarios, así como yo lo fui en mi época de estudiante. Hoy día no podría hacerlo, ¿ya? Entonces, dejando de lado el hecho de que Sense es una fábrica de trabajadores, que nosotros tendríamos que tratar de propender a tener gente con una formación valórica y conductual, como lo había comentado Ignacio hace un rato, más profunda, deberíamos pretender de alguna manera algún tipo de mejoramiento en ese ámbito. Eso ya se conversó y ya lo sabemos, y queríamos tocar otro punto. Algo que salió de la misma exposición de don Ignacio, ¿sí? Que decía referencia acerca de la empleabilidad en los primeros deciles, ¿ya? Hablaba de números que bajaban del 20%. Y uno se pregunta, ese 20% de familias necesitan dinero para vivir, necesitan un pan en la mesa. Y si sabemos que solamente un 20%, 17% tienen trabajo, un trabajo digno que puedan declarar, ¿de dónde sacan el dinero para vivir? Cuando nosotros tratamos de transparentar, solamente podría provenir en ese ámbito de 2 orígenes que podemos pensar: la indigencia o la delincuencia. Entonces, uno de los retos que queremos proponer la Infocap es que no solamente se enfoquen en promover a Infocap como una fábrica, una creación de empleos, sino también como un método social de enfrentar y de quitarle gente a la delincuencia, a la necesidad, a la indigencia. Esa sería nuestra pequeña propuesta. Estamos llegando al final, pero no podemos irnos antes de vivir un momento muy, muy especial. No queremos dejar pasar esta instancia sin reconocer a quienes han marcado profundamente nuestra historia. Como les dije antes, en estos 43 años, más de 45.000 estudiantes y cientos de colaboradores han pasado por Infocap. Algunas personas han dejado una huella especialmente significativa desde distintos lugares y roles, y han contribuido a que esta institución sea lo que es hoy. Por eso, queremos dedicar este momento a reconocer a quienes, con su trabajo, compromiso y cariño, han hecho grande a Infocap. Vamos a comenzar con los colaboradores. Hay personas cuya visión es tan profunda que trascienden el tiempo. 2 de ellas soñaron esta institución cuando aún era solo una idea, y fueron clave en transformarla en la realidad que hoy habitamos. Ellos imaginaron, diseñaron y dieron forma a lo que hoy conocemos como Infocap. Aunque actualmente trabajan en instituciones amigas, su espíritu, su huella y su convicción siguen presentes en cada rincón de esta casa. Me refiero a
Pedro Figueroa, hoy parte de Fundación Invictus, al interior de la ex penitenciaría, y también a Anita Beguel, quien actualmente trabaja en nuestra obra hermana Techo. Gracias por proyectar a Infocap cuando todavía era un sueño y por construir con sus manos y su corazón los cimientos de esta institución. Los invitamos a acercarse, por favor. Queremos hacerle un homenaje. También invitamos al padre Fernando Montes, provincial de la Compañía de Jesús, de la época en la que se fundó nuestro Infocap, para poder hacer la entrega. Adelante. Que se sienta ese aplauso. Gracias por tanto. Gracias, gracias. Repetimos ese aplauso, por favor. Gracias. Si pudieran, por favor, colocarse los tres acá, mirando para la fotito, tiene que quedar un registro audiovisual. Exacto. Gracias. Muchas, muchas gracias. Hay una persona que hoy por motivos familiares no pudo estar presente, pero no quisimos dejar de reconocerlo. Es parte de la primera generación de egresados de Infocap y desde entonces ha estado con nosotros, primero en Estación Central y hoy como jefe de mantención de toda la sede. Se preocupa de cada taller, de cada sala, de cada detalle, cuida con cariño a nuestros animalitos y dicen por ahí, cuenta la leyenda, que ha plantado cada árbol de este campus. Tremenda tarea. Querido Catuta, un aplauso para él. ¿Cómo te quieren, Catuta? Infocap es grande porque tú lo sostienes cada día con tu trabajo silencioso y comprometido. A la distancia entregamos este reconocimiento y un gran aplauso para don Manuel Bustos. Y finalmente queremos reconocer a estudiantes. Queremos homenajear a 3 egresados y egresadas que encarnan de manera profunda el espíritu de Infocap. Personas que no solo vivieron en esta casa, sino que la llevan consigo y la multiplican en cada paso que dan. A pesar de los años, siguen ligados a esta institución que fue parte de sus vidas y que hoy se honra al tenerlos aquí. Me refiero a Bárbara Mena, referente en la industria de la construcción, egresada de instalaciones sanitarias. Su trayectoria ha abierto caminos para otras mujeres en sectores históricamente masculinizados, demostrando que el talento y la determinación pueden transformar realidades. Abrió caminos. Un aplauso para Bárbara. Daniel Romero, don Dani. De las primeras generaciones de Infocap, quien trabajó durante 25 años en nuestro equipo de mantención. Cuido este espacio como quien cuida un hogar, con un cariño y una dedicación que dejaron huella en todos quienes compartieron con él. Por favor, su público. No se vaya, quédese por aquí. Y también quiero llamar a Maritza Sandoval Lela, egresada de Infocap y hoy instructora de distintos oficios del rubro de la gastronomía. Su trabajo en contextos de alta vulnerabilidad, especialmente en cárceles, habla de su enorme compromiso humano y hoy, como tantas veces, nos recibió con su calidez y su café, que ya es parte de nuestra identidad. Así que, Bárbara, don Dani y Lela, por favor, un aplauso para ustedes. Invitamos a nuestro capellán Andrés Lira a hacer la entrega. Don Andrés, por favor. Aquí. Pónganse a la fotito.
Que se sienta fuerte el aplauso a quienes han sido parte de nuestra historia. Gracias por tanto. Estamos llegando ya al cierre. Me acaban de pedir la palabra unos minutitos, así que escuchemos. No, va a ser menos que un minuto. Yo quisiera reconocer también a un grupo muy importante de voluntarios y voluntarias del Infocap, que son quienes actualmente conforman su directorio, que nos han ayudado en el tránsito de estos últimos años, con decisiones difíciles, pero con una mirada de futuro. Así que quisiera invitarle a quienes están aquí, veo a Sara, a José Miguel, Pilar, pónganse de pie. Está Andrés también, Camila, ahí está la Denise también, Denise, está casi el directorio en pleno. Así que quería reconocerle, y Andrés va a decir, ¿querías decir algo tú? Ah, no, venís para acá como para decirlo. No, era para darte un aplauso. Quisiera agradecerle al directorio porque nos están ayudando muchísimo y han sido tiempos no nada de fáciles por todo lo que hemos conversado y de alguna manera este encuentro nos da una inyección de ánimo para seguir adelante. Así que muchísimas gracias. Vamos a seguir adelante y contamos con ustedes. Gracias. Gracias, Pepe. Bueno, estamos llegando al final de nuestro aniversario. Queremos también invitarlos a recorrer libremente después la sede y el parque, donde nos espera un cafecito, juguitos, cositas ricas para compartir y seguir abrazándonos en este encuentro. Y me voy a salir un poquito del libreto. Comenzamos con una frase del Padre Hurtado y quisiera cerrar también con una frase de nuestro increíble Padre Alberto Hurtado. La vida es un don y debemos usarla para hacer algo bueno. Y en Infocap estamos comprometidos a seguir trabajando para hacer algo bueno para todos. Formamos personas para hacer bien el bien. Gracias por ser parte de esta historia, gracias por volver, gracias por estar acá, gracias por ser parte de esta comunidad y gracias por estos más de 40 años y por los muchos que vendrán. Los invito otra vez a darse un aplauso a ustedes mismos. De pie, por favor, todos. Gracias por venir.